Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Esta vez vamos a hablar de un tema extraordinario, de un tema que es lleno de esperanza, es un tema que fortalece nuestra fe. Yo creo que es el centro de la fe cristiana. Vamos a hablar esta tarde, este día, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y nuestro estudio va a estar en el libro de Juan, capítulo 20, de los versículos del 3 al 9. Son los primeros versículos. Y nosotros miramos de que muchas personas viven una vida con una esperanza futura. Otros viven una vida esperanzados solamente en el presente. Pero cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, tenemos una vida llena de esperanza y prosperidad aquí en la tierra, como también una esperanza de la vida eterna. Entonces, en primera de Juan 5:12 dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Muchas veces el versículo Juan 11, 25 y 26, que habla de la resurrección y de la vida, es un versículo que es muy usado cuando hay funerales. Entonces, porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso sirve como de consolación a los familiares, a los que están entristecidos. Pero ahora vamos a estudiar que nosotros mismos tenemos esa esperanza de vida, esa certeza de esa promesa, que hemos creído en un Cristo que no solamente resucitó a Lázaro, sino que también Él resucitó de entre los muertos. En Primera de Corintios 15:14 nos muestra que es una realidad la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 3. Y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Eso sucedió al siguiente día, al amanecer. Entonces, ellos salieron corriendo a ver, y lo que encontraron, tenían una noticia tan extraordinaria que les había dado María Magdalena, que fue la primera que llegó al sepulcro. Entonces, ahora dice que corrían los dos juntos. Y nos deja ver que uno corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y Simón Pedro sí entró al sepulcro y también vio los lienzos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Vemos nosotros a los discípulos que después de la muerte del Señor Jesucristo, ellos estaban llenos de temor, ellos estaban destrozados, ellos al hombre al quien habían visto hacer tantos milagros, había sido crucificado, y Él había sido sepultado incluso. Entonces dice la Biblia en el versículo 9 que aún no habían entendido la escritura, en donde decía que era necesario que Él resucitase de entre los muertos.
El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:10, yo lo único que quiero es conocer al Señor Jesucristo y el poder que salió de su resurrección. Que nosotros tengamos ese empeño en conocer, en querer conocerlo a Él, y no solamente eso, sino también conocer el poder de su resurrección. En Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, ese mismo espíritu mora en nosotros. Que el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús también vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Tenemos esa esperanza, esa seguridad que el Señor Jesucristo resucitó, pero no solamente eso, sino que el espíritu que vive dentro de nosotros también nos vivificará nuestros cuerpos mortales. Esta es una promesa extraordinaria. El Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro y Él había resucitado a Lázaro, garantizando así nuestra justificación. Nos había declarado justos con esa resurrección. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La resurrección del Señor Jesucristo nos deja ver y nos da esa seguridad de que nosotros estamos reconciliados con el Padre. Vamos a leer el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta que él entró, este discípulo que vino al sepulcro vio y creyó. O sea, él tuvo que ver para poder creer. Y en Juan 20:29 nos dice a nosotros que bienaventurados los que creyeron y que no vieron. Juan creyó algo que era imposible. Si nosotros hubiésemos vivido en esa época, tal vez hubiera habido incredulidad en nuestros corazones, porque ese suceso era algo fuera de lo común, algo que nunca había sucedido, algo que era imposible que sucediera. Pero cuando él llegó, entonces dice de que él creyó. Juan en ese instante creyó. En el versículo 9 dice, pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él había reconciliado. En 1 Corintios 15:20 dice que la muerte entró por un hombre y que por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre cuando Adán pecó, pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, también por medio de él llega la resurrección a todos los que creemos en él. Por eso dice que por un hombre también llegó la resurrección de todos los muertos. En Juan 20, del 19 a 23, nos va a ayudar a creer, a fortalecer nuestra fe, y también nos va a ayudar a poder proclamar esto. En estos versículos del 19 a 23 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí fue cuando el Señor Jesucristo se les apareció ya a ellos. Y vean que lo primero que Él les dijo fue, paz a vosotros. Entonces, porque ellos estaban muy temerosos, porque ellos estaban con sentimientos encontrados. Había sucedido el único acontecimiento en la historia de la humanidad en donde ellos fueron testigos de la resurrección de alguien que no lo resucitó otro hombre, porque
Lázaro, habían visto a Lázaro resucitado, pero a Lázaro lo resucitó el Señor Jesucristo. Mas el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos por el Padre. A él ninguna persona humana lo resucitó, sino que él fue resucitado por el Padre. Ellos estaban con sentimientos encontrados. Ellos estaban, pienso que dudaban. También se recordaban de lo que el Señor les decía, pero estaban siendo testigos de algo que trascendería la historia de la humanidad. Cuando vieron al Señor Jesucristo, en el versículo 20 leemos que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí cambió totalmente. Cuando vieron las heridas del Señor Jesucristo, el Señor les mostró eso para que su fe fuera fortalecida, para que ellos creyeran y confirmaran que Él era el resucitado. El Señor Jesucristo ya no estaba sujeto a lo terrenal, sino que Él atravesó la puerta. Él hubiera podido tocar, pero Él quería que ellos vieran que a Él ya la muerte no lo había detenido, que Él ya no estaba sujeto a lo terrenal, sino que Él estaba en otra dimensión. Él ya estaba lleno de poder, y les mostró eso para que ellos fortalecieran su fe. En el versículo 21 dice: bien, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Él les dijo paz, que es la palabra shalom, que significa paz. Ellos creyeron, ellos tenían temor, pero el Señor les dio paz en ese momento. Y eso era para fortalecer la fe de ellos, con el fin de comisionarlos, con el fin de enviarlos a proclamar ese suceso tan grande que era la resurrección del Señor Jesucristo. Porque en los versículos 17 y 18, el Señor había orado al Padre y le decía: como tú me enviaste, ahora yo también los envío a ellos. Entonces, en el versículo 22, después de haber dicho que así como el Padre lo había enviado a Él, ahora Él los enviaba a ellos, habiendo dicho esto, dice que Él sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Ese soplo divino, ese soplo que se ve también en Génesis 2:7, en donde el Padre sopló sobre el cuerpo sobre el barro y le dio vida a Adán. También ese soplo que muestra la Biblia en Ezequiel 37:9, en donde Él sopló ese viento que le dio vida a esos huesos secos. Así también el soplo del Espíritu Santo que vino sobre los que estaban en espera de la llenura del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Ese soplo de vida, ese soplo fuerte, ese soplo en donde iba a venir el Consolador. Él así sopló sobre ellos. Entonces dice de que después de que Él les dijo que así como el Padre lo había enviado a Él, Él también los enviaba a ellos, dice que sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y entonces en el número 23 dice: a quienes remitéis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Entonces es hermoso ese soplo del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar al versículo 27. Dice: y luego les dijo a Tomás: pon tu dedo aquí. Recuerden de que Tomás se le conoce como el discípulo incrédulo. Y él dijo de que cuando le llegaron a contar a Tomás, él dijo que si él no ponía su dedo
en su llaga, él no iba a creer. Y el Señor sabía esto, porque luego él le dijo a Tomás cuando se le presentó, le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En Cristo tenemos la bendición del perdón y el regalo de la vida eterna. Los discípulos seguían encerrados porque todavía tenían miedo, a pesar de que ya habían visto al resucitado. Ellos todavía tenían miedo, hasta que el Espíritu Santo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que después ellos predicaban el Evangelio con denuedo. Entonces, así también Jesús se les aparece y les dice, paz a vosotros, porque ellos estaban llenos de angustia, porque ellos estaban atemorizados ante tal grande suceso. Entonces Él les dice paz, y se dirige a Tomás, no con reproche, sino que se dirige a él con amor, y lo invita a creer. Él le dice, cree, Tomás. Entonces, no seas incrédulo, sino sé creyente, cree. Así también el Señor nos invita a nosotros a creer en esa resurrección, a no ser incrédulos. Entonces, en Isaías 53, dice que Él había pagado por nuestros pecados. Ahí se había cumplido Isaías 53, cuando Él ya venía de pagar por nuestros pecados. Cuando Él se le presentó a ellos, era la muestra, esa resurrección es la muestra de que Él ya había ido a pagar por nuestros pecados. En Colosenses 1:14, Él ya había abierto la puerta, el puente para reconciliarnos con el Padre. Eso era la resurrección. Y en Juan 1:12 también nos dice que es debido a esa resurrección, nosotros tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. O sea, por eso es de que el apóstol Pablo decía, yo lo que quiero es conocer más al Señor Jesucristo y conocer el poder que salió de su resurrección. ¿Cuál es ese poder? Bueno, el poder es el poder de que los pecados nuestros ya habían sido pagados. Ese poder de haber sido reconciliados con el Padre y que ahora seamos hijos de Dios. Esa resurrección gloriosa del Señor Jesucristo nos hace tener esperanza de resurrección, de tener una relación con el Padre. Él rompió el velo y ahora nos podíamos acercar a Él. ¿Qué vana fuera nuestra fe? ¿Qué vana sería nuestro tiempo invertido en las cosas del Señor si el Señor no hubiera resucitado? Esa resurrección es lo que a nosotros nos llena de gozo, de esperanza y de reconciliación con el Padre. En el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. En ese momentito Tomás creyó, y por eso digo, Señor mío y Dios mío. En ese momento Tomás ya no solamente creyó por lo que le habían contado, él creyó por lo que había visto. Pero nosotros, aunque no vimos, creímos, porque nuestra identidad en Cristo cambia cuando sabemos y tenemos ese rema que tuvo Tomás. Tomás tuvo ese encuentro con el resucitado, pero nosotros, por la palabra de Dios
se vuelve rema y nosotros nos volvemos creyentes y creemos, porque nuestra identidad cambia en Cristo. Somos una nueva criatura, nuestros pecados son perdonados y somos llamados hijos de Dios. Entonces tenemos esa identidad que nos llena de fe. Ahora creemos, no porque hayamos visto, sino porque el Señor nos reconcilió con el Padre. Aunque la ciencia nos diga que el Señor Jesucristo fue resucitado, porque la historia es ciencia. Entonces, si la historia es ciencia, y la ciencia la historia ha aportado argumentos de que el Señor Jesucristo resucitó, la historia es ciencia, por lo tanto científicamente está comprobado que el Señor Jesucristo resucitó. Pero nosotros no nos llenamos de gozo, nosotros no tenemos esa esperanza en nuestro corazón por la ciencia, sino porque nosotros la palabra de Dios ha sido rema en nosotros y tenemos ese encuentro cercano con el resucitado. No hablamos con un Dios muerto. Nuestra vida, nosotros mismos somos testimonio de que el Señor resucitó, del que el Señor resucitó por los milagros que ha hecho en nuestra vida, por la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Por eso celebramos la resurrección del Señor Jesucristo y estamos llenos de esperanza. Tomás en ese momento creyó por evidencia propia, y nosotros también somos la evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice nuevamente, repito este versículo que me encantó desde que supe de este tema, desde que supe que tenía que hablar del tema de la resurrección. Un versículo de Filipenses 3:10, en donde dice: yo lo único que quiero es conocer al Señor Jesucristo y conocer ese poder que salió de su resurrección. O sea, hay un poder extraordinario que Él nos dejó cuando Él resucitó. Nosotros somos la evidencia de esa resurrección, por experiencia propia, por nuestra propia vida. En el 29 luego dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y se revería a nosotros, que nosotros no vimos, pero creímos en esa resurrección gloriosa. Yo voy a orar. Señor, yo te pido que cada día se fortalezca nuestra fe, que cada día, Señor, nosotros nos acerquemos a ti creyendo que tú resucitaste. Señor, si hay incredulidad en nuestra vida, que tu palabra, Señor, se haga rema en nosotros y tú te reveles a cada persona, a cada incrédulo que aún no ha venido, no ha creído totalmente en tu resurrección. Señor, ayúdanos a hacer la evidencia para aquellos que aún no creen. En el nombre de Jesús, llena de ese poder sobrenatural a cada uno que esté viendo este video. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigan estudiando acerca de este tema, y les deseo un feliz domingo de resurrección. Dios les bendiga.